Hola, ¿cómo están? Yo soy Adriana Jiménez y en este video vamos a hablar de la unidad 2 de la clase de pragmática y semántica del español. Vamos a hablar de qué es la pragmática, cómo se diferencia de otros enfoques del lenguaje y sobre todo cómo estos conceptos se ven reflejados en nuestra vida cotidiana. Y no te preocupes si el tema suena súper complicado porque voy a intentar lo mejor que pueda explicarlo con ejemplos súper comunes para acordarme. Así que vamos a empezar. El primer punto de este video es ¿qué es la pragmática? Y bueno, la pragmática se puede definir como la rama de la lingüística que estudia el uso del lenguaje en contextos reales de la comunicación, o sea, nuestro día a día. Y a diferencia de otras ramas como la gramática o la sintaxis, que se enfocan en cómo se construyen las frases, más bien verlo como problemas matemáticos, en la pragmática la pregunta principal es ¿qué quiere decir realmente una persona cuando habla? Y cómo influye el contexto en lo que entendemos. Por ejemplo, si alguien dice, hace frío aquí, ¿no crees? Puede estar sugiriendo varias cosas. Por ejemplo, una es que se cierra una ventana sin decirlo directamente. No se está preguntando por la temperatura, sino actuando sobre el entorno verdaderamente. Otro ejemplo muy claro es que cuando en una entrevista de trabajo te dicen, nos pondremos en contacto contigo, no siempre significa que te van a llamar o van a mandarte correo, significa que vamos a verlo después, ¿no? Significa a lo mejor que... Puede sí significar que vamos a contactarte, pero también puede decir que ya no te vamos a volver a llamar. Esto se define o se sabe por la experiencia previa y el tono en el que se dicen. Entonces, todos estos piezas es lo que estudia la pragmática. También hay elementos materiales e inmateriales de la comunicación. En la comunicación están los elementos materiales, que son el emisor, el receptor, el mensaje y el contexto. Son los 4 elementos más comunes que se encuentran normalmente en la literatura. Pero también hay algunos elementos inmateriales muy importantes, como las intenciones, el conocimiento compartido, la prosodia, que esto engloba la entonación y el ritmo de las palabras o de las oraciones, y la distancia social, que es un concepto que vamos a explicar más adelante en el video. Todos estos factores hacen que el lenguaje sea mucho más que solo palabras. Es una herramienta cargada de significados ocultos, emociones y relaciones de poder y de cultura que pueden revelar mucho más de lo que creemos inicialmente. También se incluye el conocimiento del mundo, que este punto es clave en la pragmática. Se refiere a la información, experiencias y referencias que compartimos con la otra persona. Gracias a esto no tenemos que explicar todo desde cero y esto es un ejemplo muy claro e importante cuando se habla con personas de otras culturas. Entonces, si yo le digo a una amiga, ¿pareces personaje de Shrek hoy? No tienes que explicar quién es Shrek o por qué dices eso. Si es muy claro, pues entiende el chiste porque se comparte ese conocimiento. También algunas veces se entiende como chistes locales, pero es claro porque se comparte el conocimiento entre estas dos personas de que saben quién es Shrek, ¿no? O también en México creo que la expresión de que modo godín o que una persona sea godín es que muchas veces es una persona que está muy enfocada en el trabajo y hay muchos contextos o muchas connotaciones culturales de lo que significa la palabra godín. Entonces se usan referencias culturales muy específicas en estos casos que solo tienen sentido para quienes comparten este mismo contexto. Si se lo dices a alguna otra persona que a lo mejor estás traduciendo la expresión, no lo van a entender completamente. Otro punto importante es la intención comunicativa y no siempre hablamos solo para dar información. También se tiene que hablar para pedir, sugerir, bromear, dar indirectas. La intención comunicativa es muy amplia y es lo que realmente queremos lograr con nuestras palabras. Muchas veces esto solo lo sabe el emisor, pero pues también es trabajo del receptor y de las palabras que escoja el emisor que la intención se dé a entender. Por ejemplo, si le digo a mi mamá y se acabó el pan, mientras miro fijamente la alacena, probablemente quiere decir que mamá necesito que compres más pan, ¿no? Aunque no le dije literalmente la oración. Es como lo digo, más bien. Es el tono, los gestos y el contexto hacen toda la diferencia en la intención comunicativa. También las funciones del lenguaje son importantes. Según Jacobson, el lenguaje puede cumplir varias funciones al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a hablar de varios. El primero va a ser el referencial, que da información objetiva, como, sí, la clase del martes empieza a las 8. Eso no está abierto a interpretaciones, es un hecho de que la clase del martes va a empezar a las 8. La emotiva también expresa emociones o estados personales, como, estoy muy cansada, no dormí nada. Eso es para que las otras personas entiendan un poco más del contexto en el que te encuentras en el momento. La apelativa, que entiende influir en el otro, como
puede ser desde un simple favor como, ¿puedes pasarme el cargador de mi teléfono, por favor? Es para lograr que la otra persona haga lo que quieras. La fática sirve para iniciar o mantener la comunicación, como cuando marcas por teléfono y dices, bueno, o me escuchas. La metalingüística es otro muy interesante que me gusta mucho, que habla sobre el lenguaje mismo. Por ejemplo, cuando estás en la escuela y los maestros de español te están corrigiendo, te dicen, no, es que rana se escribe con R, o son cosas que hablan del lenguaje. Y finalmente la poética, que creo que es mi favorito, y pone atención en la forma. Por ejemplo, pueden ser las canciones o los poemas bien armados, y muchas veces se busca que sean bonitos, ¿no? Aunque el objetivo, la palabra bonito es muy subjetiva, se busca como apelar a ciertas emociones, ¿no? Entonces, se puede decir como tus ojos brillan como dos luceros. Y todas estas funciones aparecen en nuestras conversaciones, aunque las hagamos conscientemente o no, sin que lo pensemos demasiado, porque es parte de nuestro lenguaje. Otro tema que dije que iba a tocar es la distancia social, y influye muchísimo en cómo hablamos. No usamos el mismo tono ni las palabras con nuestros mejores amigos que con un profesor. Por ejemplo, con una maestra le podría decir, profesora, ¿podría ser tan amable explicármelo otra vez? Y con otro amigo le decía, oye, la neta no entendí nada, ¿me puedes explicar, paro? Son la distancia social entre las personas que están hablando. En otros idiomas es muy claro, en español muchas veces se habla de usted a las personas con mayor rango social o mayor jerarquía. Se adopta todo el tiempo la relación que tenemos con los demás, y esto también se le puede llamar registro lingüístico, y como otra vez se ajusta según la jerarquía, la confianza, la edad, y etc. Y bueno, en resumen, la pragmática nos ayuda a entender cómo usamos el lenguaje en situaciones reales. No solo se trata de lo que decimos, sino de cómo lo decimos, por qué lo decimos y con quién lo decimos. Cuando entendemos la pragmática, somos más conscientes de nuestra forma de comunicar, y también podemos evitar malentendidos o ser más claros con los que queremos expresar. Lo que me parece muy interesante es que todos usamos estos conceptos aunque lo sepamos o no. Muchas veces sabemos como lo de las jerarquías sociales, pero no usamos sus nombres académicos como distancia social. Y todo esto es importante saberlo, porque son parte de cómo convivimos, cómo creamos vínculos y cómo nos movemos por el mundo, porque al final de cuentas el lenguaje es nuestra herramienta más fuerte. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y muchas gracias por verlo. Hasta luego.